Hola, ¿cómo están? Hoy 9 de abril del 2020, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, está anticipando las perspectivas de la economía mundial, un informe que habitualmente emite el Fondo Monetario Internacional, que se va a dar a conocer la próxima semana con el comienzo de las reuniones de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial, donde plantea un escenario de catástrofe con una perspectiva recesiva de la economía mundial para todo el 2020 de dimensiones superiores a lo que se conoció como la Gran Depresión de 1930. El Fondo Monetario dice que hace 3 meses imaginaba que de casi 200 países en el Fondo Monetario Internacional, unos 160 países iban a crecer. Y ahora dice es un giro de 180 grados y estamos previendo que 170 países del mundo tengan un decrecimiento, lo que dice una tasa de crecimiento negativa del Producto Bruto Interno de cada uno de esos países. Y dice en los últimos 2 meses en los países emergentes hay una salida de capitales de más de 100.000 millones de dólares. Lo que hay es un parate de la economía mundial que va a afectar los datos de evolución de la economía para este año 2020, pero con consecuencias muy graves para la mayoría de la población trabajadora. La propia Organización Internacional del Trabajo está hablando de una pérdida de empleos gigantesca en todo el mundo, y el horizonte de análisis tanto de la Organización Internacional del Trabajo como del Fondo Monetario Internacional es que la situación pueda cambiar en el segundo semestre. Claro, también lo dicen con un grado de incertidumbre muy importante porque no hay convicción, ni seguridad, ni estudio que confirme que el COVID-19, la pandemia del coronavirus, se resuelva con este primer semestre del 2020. Con lo cual es un horizonte muy, muy complejo y llama la atención cuando el Fondo Monetario Internacional dice aquí hay que prestarle atención, dice no hay que descuidar las políticas sanitarias. Bueno, lo primero que habría que reconocer en estas horas, aunque sea dramático y se desaconseje cualquier análisis de mirada retrospectiva, hay que mirar para atrás y en los últimos 40 años las políticas hegemónicas llamadas neoliberales promovieron el deliberado deterioro de las políticas de salud pública, privilegiando la salud privada, privilegiando la mercantilización de la salud. Y hoy se sufren esas consecuencias. No hay planificación de la salud pública. Y por eso los más perjudicados son los pobres del mundo. Los pobres del mundo son la gran mayoría de la población mundial. No es solo un dato estadístico de caída de la producción en todos los países, sino de un efecto económico-social catastrófico para la mayoría de los pueblos del mundo. Por eso quizás cuando se piensan en cómo resolver estos temas, quizás es un tema para pensar el sistema económico, político, social, cultural que vivimos, que tiene estas políticas neoliberales que han hecho afianzar la lógica de la ganancia, de la acumulación, de la dominación capitalista. Lo que tenemos es un sistema capitalista que con la ruptura de la bipolaridad hace 30 años, entre 1989 y 1991, lo que se desarrolló por 3 décadas es la hegemonía unilateral del orden capitalista con un crecimiento de la concentración y centralización de capitales, con un crecimiento de la desigualdad social, con una pérdida de derechos sociales históricamente conquistados, no solo la salud pública, sino la educación pública y por lo tanto las formas que adquiere
el desarrollo capitalista en nuestro tiempo, producto de la unipolaridad capitalista de los últimos 30 años, hace que ante la agresión del coronavirus, del COVID-19, los pueblos se encuentren desarmados para confrontar esta realidad. Sí, ahora habría que desarrollar la salud pública. La pregunta es por qué el mundo sigue privilegiando, el mundo dominante sigue privilegiando el gasto en armamentos, el gasto militar. ¿Por qué la potencia hegemónica de Estados Unidos amenaza con desfinanciar a la Organización Mundial de Salud? Hay que denunciar que no hay condiciones globales actuales en el orden capitalista para una cooperación internacional. Aunque critiquemos lo que históricamente representa el Grupo de los 7 o el Grupo de los 20, hoy no hay capacidad de cooperación en esos ámbitos de coordinación del capitalismo hegemónico. En primer lugar, porque la potencia hegemónica, Estados Unidos, tiene una política unilateral. America First es lo que propone Donald Trump desde el 2016 en el gobierno de Estados Unidos, es el camino que siguió Gran Bretaña con el Brexit, es el camino de las derechas que incluso bajo mecanismos constitucionales, como es el caso de Brasil en Sudamérica, han ido avanzando para la gestión de los procesos capitalistas concretos en nuestros países. Por eso la amenaza hoy del capitalismo contemporáneo, que tiene la forma de un virus, del coronavirus, tiene que llevarnos a la reflexión de que si se quiere afirmar una estrategia de confrontación con la pandemia, esa confrontación tiene que partir en primer lugar por una política de salud pública adecuada, pero que eso es impedido por la forma de funcionamiento del orden capitalista que requiere ser confrontado en toda su línea. Y si no se hace una campaña propagandística, ideológica, política, para convencer a millones de personas en todo el mundo que el problema es el coronavirus, pero en el marco de un desarrollo capitalista que sigue privilegiando la ganancia por encima de los intereses y las necesidades de la población. Si esto no se modifica, bueno, los argumentos de una evolución económica, social, desastrosa, tal como hace el Fondo Monetario Internacional en estas horas, se va a agravar con consecuencias en vidas humanas y en deterioro de las condiciones de vida de la población mundial. Hasta pronto.